El desierto de Taklamakan es uno de los desiertos arenosos más grandes y hostiles de la Tierra. Se extiende por el sur de Xinjiang a lo largo de más de 1000 kilómetros, donde enormes dunas, tormentas de arena frecuentes y temperaturas extremas han hecho que gran parte de su interior sea casi imposible de habitar. Durante siglos, los viajeros siguieron los bordes del desierto porque cruzar el centro podía significar la muerte. Pero hoy, China se está moviendo directamente hacia el corazón del Taklamakan, no para construir una nueva ciudad o un nuevo corredor de transporte, sino para alcanzar los enormes depósitos de petróleo y gas enterrados debajo de él. Algunos de estos yacimientos se encuentran dentro de rocas de más de 500 millones de años, bajo temperaturas superiores a los 200 grados Celsius y presiones capaces de destruir el equipo de perforación común. Sin embargo, China ya ha convertido esta difícil región en su mayor base de producción ultraprofunda de petróleo y gas. Entonces, ¿cómo aprendió China a alcanzar recursos enterrados a casi 11 kilómetros bajo tierra? ¿Y por qué Pekín está gastando tanto dinero en desarrollarlos? El proyecto se encuentra dentro de la cuenca del Tarim, una vasta región de petróleo y gas que cubre alrededor de 560.000 kilómetros cuadrados en el sur de Xinjiang. El desierto de Taklamakan ocupa gran parte de su centro, mientras que las montañas Tian Shan se elevan al norte y las montañas Kunlun forman su límite sur. Desde la superficie, el área parece casi vacía, pero en lo profundo del subsuelo, la cuenca contiene varias capas de depósitos de petróleo y gas formados hace cientos de millones de años. Sin embargo, la cuenca del Tarim no comenzó como un desierto. Hace cientos de millones de años, mares antiguos cubrían partes de esta región. El material orgánico que se acumuló en el lecho marino quedó enterrado bajo capas de sedimento y lentamente se transformó en petróleo y gas natural. Más tarde, el movimiento de la corteza terrestre empujó, plegó y fracturó estas capas, atrapando hidrocarburos dentro de rocas muy por debajo de la superficie. Este proceso creó enormes recursos, pero también dejó una geología extremadamente complicada. La cuenca de Tarim experimentó al menos 8 grandes periodos de movimiento tectónico. Cada uno cambió la posición de las capas de rocas subterráneas y creó nuevas fallas, pliegues y fracturas. Los geólogos chinos a menudo comparan el resultado con una pila de platos que alguien rompió y luego pateó varias veces. A diferencia de muchos yacimientos convencionales, el petróleo y el gas en Tarim no siempre se acumulan dentro de grandes reservorios claramente definidos. Gran parte del petróleo se encuentra dentro de fracturas estrechas y cavidades subterráneas en rocas carbonatadas antiguas. Algunas de estas formaciones tienen más de 450 millones de años. Un equipo de perforación puede pasar meses perforando un pozo a varios kilómetros de profundidad, hallar por poca distancia la fractura correcta y no encontrar casi nada. La profundidad añade otro problema. Más del 74% de las reservas probadas de petróleo y gas de la cuenca se encuentran a más de 4.500 metros de profundidad. Los objetivos nuevos más valiosos ahora se encuentran a más de 6.000 metros, lo que la industria clasifica como ultra profundo. Según estimaciones chinas, la cuenca del Tarim contiene más de la mitad de los recursos de petróleo y gas del país, que se encuentran a más de 8.000 metros de profundidades, pero las estimaciones de los recursos subterráneos no les dicen a las empresas cuánto pueden realmente recuperar. El petróleo puede existir, pero los ingenieros aún necesitan localizar una fractura productiva, llegar a ella de manera segura y mantener el pozo en funcionamiento bajo temperaturas y presiones extremas. Durante décadas, China no pudo hacer ninguna de esas cosas de manera confiable. La cuenca parecía contener enormes cantidades de energía, pero gran parte de ella seguía estando fuera del alcance del equipo de perforación y del conocimiento geológico disponible en ese momento. China comenzó a buscar petróleo y gas en la cuenca del Tarim por primera vez durante la década de 1950, pero los primeros resultados estuvieron muy por debajo de las expectativas. Entre finales de la década de 1950 y principios de la de 1980, los equipos de exploración lanzaron 5 campañas separadas en la región. Perforaron más de 130 pozos exploratorios, pero solo encontraron 2 yacimientos de petróleo y gas de tamaño mediano. El problema no era la falta de recursos. China simplemente carecía de la tecnología necesaria para mapear y perforar las complejas estructuras subterráneas de Tarim. Las exploraciones sísmicas producían resultados poco claros. El equipo de perforación tenía dificultades a mayores profundidades y el desierto contaba con pocas carreteras o bases de suministro. Incluso cuando los equipos encontraban gas natural, no había una forma práctica de transportar grandes volúmenes desde Xinjiang hasta las principales ciudades del este de China. El primer gran cambio llegó en 1988, cuando el pozo Lunen 2 encontró petróleo cerca del borde norte del Taklamakan. El descubrimiento confirmó que la cuenca podía sostener una producción comercial y animó a China a iniciar una campaña de exploración mucho más grande. En abril de 1989, el gobierno estableció la sede de exploración y desarrollo petrolero de Tarim en Korla. Más de 20.000 trabajadores, ingenieros y geólogos llegaron a la región, mientras los equipos de construcción comenzaron a construir carreteras, instalaciones de producción y bases de apoyo. Nuevos descubrimientos siguieron en Lunen, Dashong y varias otras áreas alrededor de la cuenca.
Durante los años 90, China también comenzó a encontrar grandes depósitos de gas natural bajo las estribaciones de las montañas Tian Shan. Uno de los más importantes fue el campo de gas Kela, descubierto en 1998. Sus grandes reservas y la alta productividad de sus pozos ayudaron a respaldar la decisión de construir el primer gasoducto oeste-este. La construcción de ese gasoducto comenzó en 2002 y las operaciones comerciales iniciaron en 2004 con una extensión de alrededor de 4.000 kilómetros. Conectó los campos de gas de Xinjiang con los principales mercados del este de China, incluyendo Shanghái. Por primera vez, Tarim pudo enviar su gas natural directamente a las regiones que más lo necesitaban. La producción aumentó rápidamente después de que se inauguró el gasoducto. El campo petrolero de Tarim superó los 20 millones de toneladas de petróleo equivalente en 2008 y alcanzó los 30 millones de toneladas en 2020. Pero a medida que los yacimientos más accesibles alcanzaban su madurez, China tuvo que buscar más profundo bajo tierra para mantener ese crecimiento. Esto llevó todo el desarrollo hacia reservorios enterrados a más de 6.000 metros. Perforar un pozo petrolero a varios kilómetros bajo tierra es difícil en cualquier lugar, pero la cuenca de Tarim combina casi todos los problemas importantes que puede enfrentar la industria. Los ingenieros deben lidiar con una profundidad extrema, altas temperaturas, una presión enorme y formaciones rocosas fracturadas, mientras apoyan cada operación en medio de un desierto remoto. El primer problema es la longitud y el peso del sistema de perforación. Para llegar a un yacimiento a 8.000 metros bajo tierra, los equipos deben bajar kilómetros de tubería de acero conectada en un pozo estrecho. Cuanto más desciende la sarta de perforación, más peso debe soportar y controlar la plataforma. La tubería puede estirarse, doblarse o quedar atrapada contra la pared del pozo, mientras la rotación constante somete el metal a un esfuerzo severo. La temperatura también aumenta con la profundidad. Dentro de los pozos más profundos de Tarim, puede superar los 200 grados Celsius. A este nivel, los sensores electrónicos pueden dejar de funcionar, los sellos de goma pueden fallar y los fluidos de perforación pueden perder sus propiedades necesarias. Los ingenieros necesitan estos fluidos para enfriar la roca, llevar las rocas rotas de regreso a la superficie y mantener el pozo estable. Si el fluido se vuelve demasiado delgado o demasiado espeso, el pozo puede colapsar o la perforación puede detenerse por completo. La presión crea un peligro aún mayor. Algunos yacimientos de Tarim contienen petróleo y gas a más de 100 megapascales. Eso es aproximadamente 1000 veces la presión atmosférica normal. Si las cuadrillas no logran controlarlo, el gas y el lodo de perforación pueden subir por el pozo y provocar un reventón. Por lo tanto, cada sección requiere tubería de revestimiento de acero de alta resistencia, cemento especializado y equipo pesado de control de pozo. La geología hace que sea difícil predecir con qué se encontrará la barrena después. Una sección puede contener roca extremadamente dura que daña rápidamente la barrena, mientras que la siguiente puede tener roca débil o fracturada que se desmorona alrededor del pozo. El fluido de perforación también puede escapar por grietas naturales, reduciendo la presión dentro del pozo y aumentando el riesgo de colapso. Incluso alcanzar la profundidad correcta no garantiza el éxito. Muchos de los yacimientos de petróleo de Tarim se encuentran dentro de fallas estrechas, fracturas y cavidades subterráneas, en lugar de un solo reservorio continuo. Un pozo puede pasar cerca de una zona productiva pero no lograr conectarse con ella. Cada intento fallido puede consumir meses de trabajo y costar millones de dólares. Las condiciones en la superficie añaden otra capa de dificultad. Las tormentas de arena pueden bloquear caminos y enterrar equipos, mientras que las temperaturas en verano pueden superar los 40 grados Celsius. Durante años, estas condiciones mantuvieron gran parte del petróleo y gas de Tarim fuera del alcance técnico de China. Desarrollar la cuenca requirió que el país creara todo un sistema de perforación diseñado específicamente para operaciones ultraprofundas. Para desarrollar la cuenca de Tarim, China tuvo que rediseñar casi todas las etapas del proceso de perforación. El equipo que funcionaba en campos más superficiales no podía operar de manera confiable a profundidades de 8.000 o 10.000 metros, así que las empresas chinas desarrollaron plataformas más resistentes y materiales resistentes al calor, y nuevos sistemas para localizar reservorios estrechos muy por debajo del desierto. Uno de los equipos más importantes es la primera plataforma de perforación automatizada de China. Diseñada para alcanzar los 12.000 metros, la plataforma puede levantar y controlar cientos de toneladas de tubería de perforación, mientras que el equipo automatizado se encarga de muchas de las tareas más peligrosas en el piso de perforación. Esto reduce la cantidad de trabajadores que están cerca de tuberías en movimiento y maquinaria pesada. La barrena también necesita información constante desde el subsuelo. Sensores colocados detrás de ella miden la temperatura, la presión, la dirección y las propiedades de la roca circundante. Estos sistemas envían datos de regreso a la superficie mientras la perforación continúa, permitiendo a los ingenieros ajustar la trayectoria del pozo. En lugar de perforar directamente hacia abajo, pueden girar gradualmente el pozo y guiarlo de lado a través de una falla o fractura productiva. Antes de que comience la perforación, los geólogos utilizan estudios sísmicos tridimensionales para mapear las capas de roca. Crean estas imágenes enviando vibraciones al suelo y midiendo cómo regresan las señales de diferentes formaciones. La geología fracturada de Tarim a menudo produce resultados poco claros.
Pero computadoras más potentes y métodos de procesamiento mejorados ahora permiten a los equipos identificar objetivos que los estudios anteriores no podían detectar. China también desarrolló fluidos de perforación capaces de mantenerse estables a unos 220 grados Celsius. Estos fluidos enfrían el equipo, controlan la presión subterránea y transportan fragmentos de roca a la superficie. Los ingenieros estudian esos fragmentos para determinar en qué formación ha entrado la perforadora y si contiene indicios de petróleo o gas. El pozo Shen Taike-1 reunió muchas de estas tecnologías en una sola operación. Es el pozo vertical más profundo de Asia y la segunda perforación más profunda del mundo. PetroChina comenzó a perforar el pozo científico en mayo de 2023 en el condado de Sheyak, cerca del centro del desierto de Taklamakan. Cruzó la marca de los 10.000 metros en marzo de 2024 y alcanzó una profundidad final de 10.910 metros a principios de 2025. La operación atravesó más de una docena de formaciones geológicas y llegó a rocas formadas durante el período cámbrico, hace más de 500 millones de años. Shen Taike-1 no fue construido para convertirse en un pozo de producción principal. Su propósito principal era recopilar datos geológicos, probar el equipo de perforación chino y determinar si podían existir petróleo y gas a profundidades cercanas a los 11 kilómetros. Después de alcanzar la sección final, PetroChina informó señales de hidrocarburos en las formaciones ultraprofundas. El pozo demostró que China podía alcanzar esta profundidad, pero el desafío más grande es convertir ese logro técnico en una producción comercial confiable. Ese trabajo ya se está llevando a cabo en el campo petrolero de Fuimen. El ejemplo más claro de producción comercial es Fuimen, el campo petrolero ultraprofundo más grande de China. Se encuentra en la sección central del desierto de Taklamakan y cubre un área de exploración de más de 17.000 kilómetros cuadrados. Eso lo hace más grande que varios países pequeños, pero el petróleo no se encuentra en un solo y continuo yacimiento subterráneo. Fuimen consiste en muchos depósitos separados atrapados a lo largo de una red de fallas y fracturas profundas. La mayoría de los recursos se encuentran entre 7.500 y 10.000 metros bajo la superficie. PetroChina estima que el campo en su conjunto contiene más de 1.000 millones de toneladas de recursos de petróleo y gas, aunque solo una parte de esa cantidad ha sido confirmada como recuperable. China comenzó a hacer descubrimientos importantes en esta sección de la cuenca durante las primeras 2 décadas del siglo XXI. Un mejor mapeo sísmico permitió a los geólogos rastrear las líneas de falla ocultas bajo varios kilómetros de roca. PetroChina aceleró el desarrollo después de 2020. Fuimen produjo alrededor de 3.3 millones de toneladas de petróleo y gas equivalente en 2022, seguido de más de 4 millones de toneladas en 2023. En 2025 la producción alcanzó aproximadamente 4.6 millones de toneladas. Este crecimiento convirtió al campo en una de las principales fuentes de nueva producción de crudo en la cuenca de Tarim. Sin embargo, perforar más pozos lograría poco sin instalaciones para procesar y transportar su producción. En febrero de 2023, PetroChina comenzó a construir una nueva estación central de procesamiento de petróleo y gas dentro del campo. La empresa completó el proyecto y lo puso en operación en noviembre de ese mismo año. La construcción incluyó un sistema de tratamiento de crudo con una capacidad anual de 2 millones de toneladas, equipo de procesamiento de gas natural y más de 220 kilómetros de nuevos ductos de recolección. Estos ductos más pequeños conectan los pozos individuales a la estación central, donde el equipo separa el crudo, el gas natural y el agua antes de enviar los productos a la red de ductos principal. Puma muestra que China ha superado la etapa de perforar pozos individuales que rompen récords. Ahora está desarrollando petróleo ultraprofundo como una gran operación industrial, con docenas de sitios de producción trabajando juntos a lo largo del desierto. Y Fuman es solo una parte del sistema energético mucho más grande que se encuentra bajo la cuenca de Tarim. Sin embargo, perforar los pozos es solo una parte del proyecto. China también tuvo que construir una red industrial a través del Taklamakan para que el equipo pudiera llegar a los sitios de perforación remotos y el petróleo y gas pudieran salir del desierto. El primer paso importante fue la autopista del desierto de Tarim. La construcción comenzó en 1993 y la ruta principal se inauguró en 1995. Tiene una longitud de más de 500 kilómetros entre Lunen y Minfeng, cruzando el Taklamakan de norte a sur. Antes de que se abriera la autopista, llegar al interior del desierto requería largos viajes sobre arena suelta, lo que hacía extremadamente difícil el desarrollo petrolero a gran escala. Mantener la carretera abierta creó otro desafío. Las dunas móviles podían cubrir secciones del pavimento en poco tiempo, así que los ingenieros plantaron una franja protectora a lo largo de cientos de kilómetros de la ruta. Pozos bombean agua subterránea salada hacia sistemas de riego que mantienen arbustos resistentes a la sequía en ambos lados de la autopista. Los trabajadores también colocaron rejillas de paja sobre la arena expuesta para ralentizar el movimiento de las dunas. Desde esta carretera principal,
caminos más pequeños se extienden hacia los sitios de perforación, estaciones de procesamiento y campamentos de trabajadores. Gran parte de esta infraestructura recibe menos atención que los pozos que baten récords, pero hizo posible la producción a gran escala. Sin los caminos, estaciones de procesamiento y oleoductos sobre la arena, los recursos enterrados bajo el Taklamakan tendrían poco valor comercial. Durante siglos, el desierto de Taklamakan mantuvo a la gente alejada de su interior. Hoy en día, China está cruzando esas mismas dunas con autopistas, oleoductos y equipos de perforación capaces de llegar a casi 11 kilómetros bajo tierra. Pero este desarrollo está lejos de terminar. ¿Cuánto petróleo y gas recuperable queda todavía bajo las partes más profundas de la cuenca? ¿Y podría la tecnología desarrollada en el Taklamakan cambiar la forma en que el resto del mundo aborda los recursos energéticos ultraprofundos? Cuéntanos qué opinas en los comentarios de abajo.